Muchacho, pásame los fósforos, que esa madera va a arder. Feliz año a todos los amigos y compañeros fidelistas. Hemos comenzado el 2025 y si usted pensaba que el 2024 fue complicado, pues prepárese para este. ¿Qué va a pasar el 10 de enero en Venezuela? ¿Podrá Edmundo González entrar al territorio venezolano? De eso vamos a hablar hoy, en Fidelista por Siempre. Bastante historia hay aquí. Bastante heroísmo hay aquí. Y saben una cosa, bastante pueblo hay aquí. Estamos a pocas horas del 10 de enero. Estamos en la hora de los hornos, diría el apóstol José Martí. España otorgó asilo político a González Urrutia. Revisando la ley del asilo, un asilado no puede hacer política. Pero González Urrutia, valentonado, apoyado por los lobbies, apoyado por los medios de comunicación, apoyado por la presión, por la oligarquía española que le hace al gobierno de España, de Sánchez, González Urrutia viola el acuerdo, viola la ley de los asilados. Que por cierto, no cumplió el acuerdo firmado con Jorge Delcy Rodríguez en la Embajada de Países Bajos cuando salió corriendo para España. Ahora bien, un asilado político no puede salir del territorio que lo asila, salvo que pida permisos especiales, porque lo pierde. Si sale sin autorización, pierde el asilo. Hay que recordar que el asilo es un acto voluntario, pero es aquí donde encontramos la contradicción. Porque si eres un asilado que está huyendo, estás perseguido, porque hay que recordar que González Urrutia dijo que salía de Venezuela porque estaba preservando su vida, la de él y de su familia. Ahora resulta que tú vas a volver, que tú vas a regresar a donde te quieren matar y a donde te están persiguiendo. ¿Por qué digo esto? Porque el señor González Urrutia afirma que estará el 10 de enero en Venezuela, descartando juramentarse en el exterior, y que va a tomar posesión de su cargo y que se juramentará nada más y nada menos en la Asamblea Nacional. Ustedes saben quién es el que preside, quién es el presidente de la Asamblea Nacional. Jorge Rodríguez. Escuchemos a González Urrutia. Por un lado, ahora tenemos al gobierno y a Nicolás Maduro diciendo que ya recibió la invitación para la investidura el 10 de enero. Por el otro tenemos a Edmundo González Urrutia diciendo en Madrid que va a ocurrir una juramentación. ¿Cómo se va a lograr esto desde el exilio? ¿Cuáles son los planes en los próximos meses? Seguir trabajando para que se respete la voluntad de los venezolanos expresada el 28 de julio. Y en eso vamos a insistir hasta el último día. ¿Podría existir una investidura, una juramentación en el exilio? No es un escenario que lo tengo planteado en este momento. Ahora, honestamente, ¿cuáles son las posibilidades de González Urrutia de juramentarse el 10 de enero? ¿Con quién se va a juramentar? ¿Con la Asamblea Nacional 2015? La oposición venezolana está dividida entre Ramos Ayú, Enrique Capriles, el grupo de Manuel Rosales y Tomás Guanipa, al que le dicen Pamperito. Ellos dicen que la Asamblea Nacional, y en efecto es así, del 2015, ya terminó su periodo legislativo en el 2020. Ellos fueron los que apoyaron a González Urrutia a ser candidato. Pero hay otro sector de la oposición extremista, mayamera, que vive en el Doral, Juan Guaidó y Julio Borges. Juan Guaidó y Julio Borges dicen que la Asamblea Nacional del 2015 todavía está vigente porque la usurpación, porque la dictadura, según ellos, no ha caído. Y ojo, no estoy hablando de la oposición que llaman alacranato, los alacranes. No estoy hablando de José Brite, no estoy hablando de Claudio Fermín, no estoy hablando de Bernabé Gutiérrez,
no estoy hablando de Bertucci, no estoy hablando de el conde del Guáchar. No, estoy hablando de los mismos que apoyaron el 28 de julio del 2024 a González Urrutia. Estamos hablando de Manuel Rosales, quien entregó su tarjeta. Estamos hablando de Capriles, que renunció a su candidatura para que Edmundo González Urrutia sea candidato. Manuel Rosales le entregó su tarjeta para que Edmundo González Urrutia sea candidato. Entonces tenemos a González Urrutia, que ha afirmado que va a Venezuela y que se juramentará en Venezuela. Incluso dice tener estrategia, que cuando le preguntan que cuál es la estrategia, él dice que las estrategias no se revelan, que tienen plan, que tienen equipo. Escuchemos a Edmundo González. El 10 de enero, el nuevo presidente de Venezuela tomará posesión del cargo en Caracas. ¿Esta persona será Nicolás Maduro o usted? Yo supongo que seré yo quien fue el ganador de las elecciones presidenciales que tuvieron lugar el 28 de julio pasado y que ganó por amplia mayoría y que están demostradas en las actas que están en nuestro poder. Entonces, ¿eso quiere decir que usted va a volver a Caracas para esta fecha, antes de esta fecha, por seguro? Mi intención es tomar posesión del cargo para el cual fui elegido por voluntad de más de 7 millones de venezolanos. Pero ¿cómo va a ser posible? Las autoridades lo dejaron muy claro que lo van a detener. El ministro de Interior, Diosdado Cabello, dijo no hay ni una sola posibilidad de que Edmundo González venga a Venezuela a juramentarse. Bueno, eso es lo que él dice, ya veremos lo que va a suceder. ¿Hay negociaciones con el régimen para eso o para nada? No, yo no estoy negociando nada con el régimen. María Corina. Entonces nos preguntamos, ¿cómo entrará Edmundo González a Venezuela? ¿Vendrá en avión? No lo sabemos. ¿Por barco? No lo sabemos. ¿Entrará por tierra? Que viene acompañado de Eric Spring, porque ahora ya es casi Venezuela y Eric Spring y tienen con esa campaña. No lo sabemos. María Corina Machado le hizo un llamado suicida a las fuerzas militares y policías venezolanas. María Corina Machado llamó al desconocimiento de las instituciones, llamó al desconocimiento del gobierno, llamó a que los militares y los policías le hagan un golpe de Estado al presidente Nicolás Maduro. Pero no solo eso, llamó a los militares y a los policías a utilizar las armas de la República en contra de las instituciones y en contra del pueblo venezolano, que masacraran al pueblo venezolano. Escuchemos a María Corina. Queridos venezolanos, ya finalizando este año de tantos dolores y también de logros extraordinarios, quiero dirigirme nuevamente a la gran familia militar y policial de nuestra amada Venezuela. Y quiero ser muy clara y directa porque así lo requieren los tiempos que vivimos. A ti, ciudadano militar, ciudadano policía, la patria te ha conferido el deber, el honor y el privilegio de portar las armas y las insignias de la nación. Pregúntate también si esas armas que te ha conferido la Constitución, en vez de ser usadas para defender al pueblo venezolano, no están siendo usadas más bien para someterlo y masacrarlo. Pero hay más de María Corina. Así como llamó a los comanditos el 29 de julio
a quemar policías, a quemar seres humanos, a quemar módulos policiales. De esa misma manera, llamó que el 10 de enero salgan de nuevo a guarimbear, salgan de nuevo a hacer violencia, a matar gente, a la confrontación entre venezolanos. En toda Venezuela, pueblos y ciudades, y en todas las ciudades del mundo donde hay un venezolano, al mismo tiempo gritaremos el gloria al bravo pueblo, el más fuerte que ha habido en la historia. Yo estaré contigo y tú tienes que estar ahí. Así como nadie puede votar por ti, nadie puede sustituirte ese día. Ese día que se lo vamos a contar a nuestros nietos y la historia lo registrará para siempre. Venezolanos, la hora ha llegado. Por nuestros hijos, por nuestra amada tierra, por nuestra libertad. Eso es un acto de desespero de María Corina. Como no le salieron ninguno de sus planes, porque ella pensó que con la guarimba del 29 de julio, que cuando los comanditos, sus llamados comanditos terroristas, salieron a quemar ciudades, a quemar los negocios, a quemar módulos policiales, a quemar seres humanos, como quemaron a ese muchacho Figuera, que lo quemaron por parecer chavista, porque era un muchacho pobre y para ello el pobre es el chavista, lo quemaron en la salida. Entonces María Corina se le vino abajo esos planes. Entonces ella pensó la otra estrategia de las actas falsas, donde salían Arias Cárdenas y Manuel Rosales, y esas actas las llevaron por todo el mundo a los gobiernos de los gringos y lacayos de los gringos, y ellos pensaron que con la presión internacional los militares, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, le iba a hacer un golpe de estado a Maduro. Al ver ella que ninguna de las estrategias le ha resultado, ella lanza este mensaje desesperado una vez más a las Fuerzas Armadas Nacional Bolivariana, pidiendo a los militares, porque ella sabe que si no hay un golpe de estado, que si los militares no le dan un golpe a Maduro, no tienen posibilidad de gobernar Venezuela. Pero aquí viene el quid de la cuestión. Y es que el quid de la cuestión es que las Fuerzas Armadas Nacional Bolivariana son socialistas, son antiimperialistas y son profundamente chavistas. Llevan a Chávez en el corazón. Las Fuerzas Armadas Nacional Bolivariana son patriotas. Cuando nosotros vemos a Padrino López decir, este es el ejército libertador de Bolívar, este es el ejército continuador del ejército libertador de Simón Bolívar, uno puede darse cuenta del papel histórico que está jugando la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Entonces, en una actitud de desespero, ella lanza ese comunicado, ella lanza ese audio desde la clandestinidad, escondida. Entonces llama a los hijos del pueblo a la confrontación. ¿Y dónde están tus hijos, María Corina? Tus hijos están en Miami y tú escondida. ¿Quieres que los hijos de otros pongan el pecho? ¿Quieres que los hijos de otros derramen su sangre? Eso pasó en el 29 de julio. Hizo el llamado a las calles y fueron los hijos del pueblo engañados que fueron a Tocollito y Tocorón. Y veíamos a las madres cómo lloraban por sus hijos, engañados por María Corina. Que por cierto el Estado venezolano, en una actitud de humanidad, le ha dado libertad a algunos. Los ha sacado. Pero María Corina nuevamente llama a la guarimba, a que los hijos de otros salgan a la calle. No, los de ella están en Estados Unidos. Entonces, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana son patriotas y ya le han contestado una y mil veces a la señora María Corina que vaya, busque otros militares. María Corina, anda, búscate tu propio grupo armado. No decías que venía
Eric Spring, ¿dónde está Eric Spring? Anda, búscate tu propio grupo armado, porque la Fuerza Armada Nacional Bolivariana son chavistas y aman a su pueblo. Pero, ¿qué es lo que está tramando María Corina? Porque hay que desvelar el plan macabro de María Corina. Hay que desenmascarar y cuál es el plan, cuál es la última jugada que va a hacer María Corina. Entonces hemos dicho que en Mundo González nos hemos preguntado cómo en Mundo González va a entrar a Venezuela. Nos hemos preguntado cómo en Mundo González va a juramentar a Venezuela. Y analizando, viendo el mapa geopolítico, nos damos cuenta que es imposible que en Mundo González Urrutia entre a Venezuela. Entonces, ¿qué va a pasar? Aquí en Fidelista te vamos a decir qué es lo que va a pasar, cuál es la estrategia que ellos van a utilizar. Y es que como Mundo González no va a ir a Venezuela, como en Mundo González no se va a juramentar en Venezuela, la idea es que esa Asamblea Nacional del 2015, la cual ya venció en el 2020, que se mantiene con la plata de los venezolanos en el exterior, con los activos que les han robado y confiscado a la República Bolivariana de Venezuela, con esos activos viven. La idea es que esa Asamblea Nacional 2015 lo juramente en Mundo González, avalado por el Tribunal Electoral en el exilio, ese tribunal en el exilio que también vive por los activos de Venezuela en el exterior, juramente en Mundo González Urrutia. ¿Y dónde lo van a juramentar en Mundo González Urrutia? Están viendo si lo juramentan en la Embajada de Estados Unidos, de Venezuela en Estados Unidos, para darle más peso, según ellos, a esa juramentación. Y desde ahí, de las embajadas venezolanas en Estados Unidos, van a decir que las embajadas son territorio de los países. Y entonces él va a decir que sí se juramentó en territorio venezolano. Esa es la estrategia. Y oído al tambor, no lo está diciendo La Hojilla, no lo está diciendo Mario Silva, no lo está diciendo Diosdado Cabello, no lo está diciendo Pérez Pirela. Lo estamos diciendo aquí en Fidelista por siempre. Esa es la que se van a tirar. Esa es la que se van a tirar. En Mundo González Urrutia se va a juramentar en una embajada venezolana. Pero ¿cuál es el plan macabro de María Corina? Que cuando en Mundo González se juramente y pase el tiempo, van a esperar el 20 que asoma Trump para ver qué pasa, para ver lo de Marcos Rubio, su secretario de Estado. Entonces, ellos van a esperar a ver qué pasa y yo ya les digo ahorita, no va a pasar nada. ¿Y cuál es el plan de María Corina? Hacerlo renunciar en Mundo González del gobierno de Narnia y ella asumir como presidente de Venezuela en Narnia. Ese es el plan de María Corina. Por eso la nombran vicepresidenta ejecutiva del gobierno de Narnia. Porque ese es el plan, que María Corina asuma la presidencia. Y cuando María Corina asuma la presidencia, en las facultades que entiendas, en las facultades que le da la presidencia, según la comunidad internacional, según los gringos, ella va a llamar una invasión desde afuera, una invasión militar, porque ella es la presidenta de Venezuela y base a la legalidad, ella tiene todo el derecho de llamar a una intervención militar. Esa es la que viene. Esa es la que viene después de enero, cuando no seguramente ya en Mundo González, después que pase Donald Trump y después que ya pase enero, febrero y se desgaste, ella saldrá de Venezuela de nuevo y esa es lo que va a hacer. Va a renunciar en Mundo González y María Corina va a asumir la presidencia en Narnia. Mire que lo estamos diciendo aquí en Fidelista por siempre. Nos estamos adelantando a la jugada de lo que va a pasar. Ese es el plan macabro de María Corina Machado. Ahora vamos a la Realpolitik.
Vamos a la real política, porque en política puede haber estrategia, juegos de ajedrez, pero en política no hay secreto. Resulta que el presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, designó una persona, atención con esto, para que sea el vocero, el enlace con Corea del Norte y Venezuela. Atención con esto, alta política. Donald Trump designó una persona para que conversara con Corea del Norte y Venezuela. Entonces, ahí se cae la narrativa que tenía la oposición venezolana de que el mundo lo iba a escoltar unos aviones estadounidenses y que lo iban a llevar. Fíjense esa locura, que lo iban a llevar a Venezuela. Imagínense ustedes qué significaría que aviones estadounidenses violaran el espacio aéreo venezolano e intentaran aterrizar en Venezuela. Sería un acto de guerra que tendría una respuesta contundente de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, no tengo duda. Pero esa narrativa se les vino abajo. Porque si Joe Biden y Anthony Blinken, como ya les queda poquito tiempo, quisieron presionar a Trump, Trump le dijo, no, hermano, ya déjame ahí el problema, que yo voy a designar a alguien que vaya a hablar con Maduro. ¿Qué significa eso? Que va a haber diálogo. ¿Y qué van a hablar? ¿Qué va a hablar Donald Trump y Maduro? ¿Qué va a hablar ese hombre designado, comisionado especial para Venezuela? ¿Qué va a hablar? De los deportados, de los inmigrantes, porque lo van a enviar a Venezuela. ¿Y con quién vas a hablar? ¿Con González Urrutia? ¿Con quién vas a hablar? ¿Con María Corina Machado? No, tienes que hablar con el que tiene materialmente el poder. Y el que tiene materialmente el poder del territorio, te puede gustar, puedes llorar, puedes chillar, te puedes cortar la vena, pero el que tiene el poder territorial, el que reconoce el pueblo venezolano y las instituciones venezolanas, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, se llama Nicolás Maduro Moro. Entonces, ¿con quién tiene que hablar Donald Trump? Con Nicolás Maduro. Entonces, cuando nosotros vemos eso, vemos una solidez en el gobierno de Nicolás Maduro. Es decir, ellos no van a negociar con González Urrutia. ¿Por qué? Porque los gringos pueden ser lo que sea. Porque una cosa es lo que ellos hagan ver en redes sociales, en entrevistas. Pero en la intimidad, cuando ya se ponen a hablar en la realpolitik, ellos saben, los gringos saben, que el que tiene el poder en Venezuela es Nicolás Maduro. Entonces, todo indica que Donald Trump no va a cometer el mismo error dos veces. Porque en el 2016, cuando él asume como presidente de Estados Unidos, la oposición venezolana le vendió que Maduro ya estaba, que ya las Fuerzas Armadas estaban en contra de Maduro. Incluso reconocieron a Guaidó, incluso Donald Trump lo llevó a la oficina Oval. Ahí le dio tratamiento de jefe de Estado a Juan Guaidó. Lo llevaron al Congreso Nacional. Lo ovacionaron en el Congreso Nacional la Pelosi. ¿Qué pasó? Donald Trump terminó votando a Elliot Abrams y al asesor de seguridad John Bolton. Porque ya había un encuentro con Maduro. Donald Trump pidió un encuentro con Maduro y John Bolton no se lo permitió. Después Donald Trump expulsa a John Bolton, lo saca. Entonces Donald Trump no va a cometer el mismo error, porque si Donald Trump comete el mismo error, sería nuevamente un fracaso. Entonces, cuando vemos que Donald Trump
designa un comisionado especial para que hable con Maduro, que por cierto, este tipo ya conversó con Jorge Rodríguez en el 2020 en México. O sea que cuando Donald Trump designa a este hombre, el mensaje es claro. Queremos hablar con Maduro porque él tiene un problema, según él, de los inmigrantes y tiene que hablar quién le va a recibir los migrantes. Ya México, la presidenta de México dijo, nosotros no vamos a recibir a inmigrantes de otros lados. Panamá, que es un país arrodillado a los gringos, le dijo, nosotros no vamos a recibir migrantes de otros lados. Ah, que nos envías panameños, recibimos panameños. Vienen mexicanos, recibimos mexicanos, la presidenta de México. Ah, que tú vas a votar a cubanos, que tú vas a votar a venezolanos. Anda a hablar con el presidente de Venezuela y anda a hablar con los cubanos. ¿Entiendes? Entonces ahí hay un juego estratégico también de la política. Entonces Maduro va ganando 1-0 el partido. Y Donald Trump pareciera que va a conversar con Maduro. Y todo juega para Nicolás. Lamentablemente para la oposición venezolana. Todo juega para Nicolás. Absolutamente todo. España, que le dio asilo a González Urrutia, envió un nuevo embajador a Venezuela. Y este le entregó la credencial a Nicolás Maduro y a su canciller, reconociendo a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Presente en el Salón Sol del Perú del Palacio de Miraflores, Caracas, el excelentísimo señor Álvaro Enrique Albacete Perea, embajador extraordinario y plenipotenciario, designado por el Reino de España ante el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Un emotivo saludo y un apretón de manos marca a esta hora de la historia diplomática y de amistad entre el Reino de España y la República Bolivariana de Venezuela. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana en perfecta unión cívico-militar, garantizando la paz y la tranquilidad de los venezolanos. Porque por ahí dijeron que están preparando grupos armados, están preparando terroristas, están preparando paramilitares. Iván Simonovic está preparando unos mercenarios que andan por ahí por las fronteras de Colombia. Hay que recordar que ya se incautaron decenas de armas, decenas de miles de armas, municiones, granadas. Los organismos de seguridad del Estado venezolano han gente presa, mercenarios. Vemos el gendarme argentino cómo se quiso entrar a espiar. Entonces está desplegada la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Escuchemos a Diosdado. Debe saber el mundo que ante las amenazas que se ciernen contra el país, aquí hay una sólida unidad, un bloque, fusión popular, militar, policial. Que lo más importante es que esto sea puertas abiertas para la formación de nuestro pueblo, para que ustedes entrenen a nuestro pueblo, los preparen y los acompañen en esta batalla. Esta batalla es de todos nosotros, para que nuestros hijos, nuestros nietos puedan tener una patria libre, soberana e independiente por los siglos de los siglos. Y que el que intente meterse con Venezuela la va a pagar muy caro. Ellos podrán entrar si se lo proponen. El problema de ellos va a ser salir de esta tierra. Ahora tenemos que preguntarnos, ¿qué va a pasar el 10 de enero? Nada. ¿Edmundo González se va a juramentar el 10 de enero en Venezuela? No, no existe ninguna posibilidad alguna, como lo quieras decir, que Edmundo González se juramente en Venezuela. El chavismo está muy sólido en todos los sectores. El Partido Socialista Unido de Venezuela, el PSUV, junto al Gran Polo Patriótico, están desplegados por todo el territorio nacional, pintando todas las calles de Venezuela con aquella consigna: el 10 de enero yo juro con Maduro. Y nosotros, como buenos revolucionarios, como buenos fidelistas, que apoyamos el proceso bolivariano a la distancia, también juramos con el único presidente
de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro. Hasta el próximo programa de Fidelista por Siempre.